Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos dedicando unos programas, este es el tercero, si no me equivoco, unos programas a la doctrina sobre las indulgencias. Un tema, el de las indulgencias, que el Catecismo de la Iglesia Católica lo ha incluido al final, en la parte final del sacramento de la penitencia. El motivo por el que la doctrina de las indulgencias, pues el Catecismo lo explica dentro del sacramento de la penitencia, pues es porque el sacramento de la penitencia es un sacramento dirigido a perdonar la culpa del pecado, esa ofensa que el pecado ha infligido en el corazón de Dios Padre, que nos ama entrañablemente. Decíamos y explicábamos que el pecado no es meramente una transgresión, como muchos piensan, no una transgresión de unas normas, no. El pecado es una indiferencia, un rechazo, un desprecio del amor de Dios que nos quiere. Y el sacramento de la penitencia está basado, incide en ese perdón de esa culpa, de esa ofensa. Dios Padre nos da un abrazo de perdón. Y por lo tanto, en ese momento, la pena eterna que conlleva el pecado grave, el pecado mortal, ¿no? Esa pena queda plenamente perdonada, plenamente borrada. Pero también decíamos que el pecado no solamente tiene un efecto en cuanto a la ofensa que inflige en Dios, también el pecado tiene otro tipo de efecto, que es causar un desorden en nosotros, causar un apego. El pecado sí es un desprecio al amor de Dios, pero también es un entregarse desordenadamente, un apegarse desordenadamente a las criaturas de esta vida. Por ejemplo, alguien cuando se entrega inmoderadamente, ¿no? Se entrega a la bebida. Por una parte está despreciando el amor de Dios, claro, porque Dios le ha creado para que sea feliz, le ha dado recursos. En el fondo, cuando alguien se refugia, ¿no?, o busca la felicidad, pues, por ejemplo, en la bebida, ¿no?, está despreciando el amor de Dios, está despreciando que Dios le quiere como padre y le quiere una vida digna, y le ha dado suficientes cualidades para que sea feliz. Pues supone un desprecio del amor de Dios, pero además también supone un desorden, supone un crear malos hábitos, supone un apego a ese recurso, a ese tubo de escape que él busca, ¿no? Supone un desorden interior. Bueno, pues las indulgencias, en lo que incide, no es como eso que hemos dicho del sacramento de la penitencia, que la penitencia incide en el perdón de la ofensa a Dios. No, las indulgencias no inciden en eso. Las indulgencias inciden en la purificación que uno necesita de ese apego que ha creado en sí el pecado. Porque claro, para poder entrar a gozar de Dios en la intimidad del cielo, de la Jerusalén celestial, por supuesto que es necesario que nos hayamos reconciliado con Dios, ¿no?, en un abrazo de amor, en ese abrazo de perdón que Él nos ofrece. Pero también es necesario que se haya completado la tarea de purificación, de desapego, de reconquistar la libertad del alma que había quedado atada a apegos. Esa pena temporal, hay una pena temporal, aparte de la pena eterna, que es la que hace referencia, ¿no?, a nuestra ofensa a Dios. Hay una pena temporal que está motivada por la necesidad de purificar los apegos que el pecado ha creado en nosotros. Bueno, pues eso decíamos, que esa pena temporal, mejor dicho, que esos apegos, que en sí, esos apegos de nuestro corazón, ¿no?, a las criaturas, cargan con sí, no conllevan una pena temporal, pues pueden ser purificados pues por el ejercicio nuestro cotidiano de las virtudes, por una oración más intensa, por una vivencia de la Eucaristía más fuerte, por el ayuno, por la práctica de las obras de piedad, las obras de caridad, etcétera. Todo el ejercicio de la vida cristiana intensa, la aceptación de las cruces, la aceptación de la enfermedad, la aceptación de la muerte, todo ello son medios concretos por los que nos vamos purificando.
Pero también decíamos que la Iglesia, en su ser madre y ser también expresión cercana para nosotros de esa paternidad misericordiosa de Dios, también nos ofrece el tesoro de las indulgencias, que es como un complementar, ¿no?, por la comunión de los santos, por los méritos de todos los santos unidos a los de Jesucristo. Complementar eso que a nosotros nos falta en esa purificación que tenemos, pues demasiado imperfecta, ¿no? Nos vamos purificando, pero muchas veces nos purificamos muy imperfectamente, ¿no? Es como si por un lado me voy purificando, pues por las obras buenas que hago, pero por otro lado me voy manchando, ¿eh? Y bueno, las indulgencias es una ayuda suplementaria por ese don de Dios, para que el hombre termine y complete esa tarea de purificación de los apegos que el pecado ha dejado en él, esa remisión de la pena temporal, ¿no?, que el pecado había causado en él. Bueno, eso es un poco lo que hemos venido explicando. Y estábamos en el punto 1476, que dice así: estos bienes espirituales de la comunión de los santos los llamamos también el tesoro de la Iglesia, que no es suma de bienes, como lo son las riquezas materiales acumuladas en el transcurso de los siglos, sino que es el valor infinito e inagotable que tienen ante Dios las expiaciones y los méritos de Cristo nuestro Señor, ofrecidos para que la humanidad quedara libre del pecado y llegase a la comunión con el Padre. Solo en Cristo Redentor nuestro se encuentra en abundancia las satisfacciones y los méritos de su redención. Es decir, que en las indulgencias se nos aplican los tesoros de la Iglesia. Y entonces aquí, curiosamente, este punto del catecismo hace una referencia así muy, digamos, prudente, ¿no? Una referencia a la utilización de ese término tesoros de la Iglesia, porque cualquiera hoy en día le hablas de los tesoros de la Iglesia y ya sabemos en lo que le viene a la mente, en lo que se pone a imaginar. Hay los tesoros de la Iglesia y tal, y bueno, pues lo de siempre, ¿no? Que si las obras de arte y esto y lo otro, y más allá. La Iglesia desde luego entiende que tiene otro tesoro infinitamente más valioso que el de las obras de arte, ¿no?, que se han ido acumulando en la historia de la Iglesia. Hay un tesoro infinitamente superior, y ese tesoro son los méritos de Jesucristo que la Iglesia dispensa, ¿no? Ese es el gran tesoro, el tesoro de que Jesucristo esté presente entre nosotros y que la Iglesia, cada vez que celebra la Santa Misa, vuelve a hacer presente la entrega redentora de Cristo. Volvemos a vivir en el altar ese Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu, la ofrenda de Cristo al Padre, esa ofrenda que tuvo lugar en el Monte Calvario. Volvemos a hacerla presente sacramentalmente cada vez que celebramos la Santa Misa. No olvidemos esto: el sacrificio de Cristo se vuelve a renovar, a hacer presente, no en el sentido de que se repite, como ya lo explicamos en su momento, pero con todo su tesoro de gracia, volvemos a hacerlo presente ante el Padre, ¿no?, cada vez que celebramos la Santa Misa. Este es el tesoro, de un valor infinito, inagotable, a diferencia de otros tesoros, ¿no?, porque todo lo humano, toda ofrenda humana es limitada, o sea, es decir, todo mérito humano tiene su límite, pero es que la entrega de Cristo, como no era únicamente la entrega pues de una voluntad humana, ¿no?, sino que era también una voluntad divina, como en el fondo es la ofrenda de una persona divina, alcanza un mérito infinito, inagotable, que en ese sentido pues hay una diferencia muy grande, ¿no?, bueno, grande, infinita, entre el sacrificio de Cristo y cualquier sacrificio que nosotros pudiésemos hacer, por muy... nada, eso lo hace esencialmente diferente. Y aquí se recurre a la carta de los Hebreos en este punto del catecismo para intentar explicarnos esto de la infinitud del tesoro de la Iglesia, esa infinitud de los méritos de Cristo. Se recurre a la carta de los Hebreos para explicarlo. Primero nos ofrecen dos textos. Hebreos 7, 23, 25 dice: además, aquellos sacerdotes, se refiere a los del Antiguo Testamento que ofrecían sacrificios pues de reses, o aves, otro tipo de animales que eran ofrecidas como un sacrificio, ¿no?,
intentando con ello significar pues la ofrenda del hombre a Dios. Además, aquellos sacerdotes fueron muchos porque la muerte les impedía perdurar, pero se ve a Jesucristo, posee un sacerdocio perpetuo, porque permanece para siempre, de aquí que pueda también salvar perfectamente a los que por él se llegan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder en su favor. O sea, que los sacerdotes del Antiguo Testamento, para empezar, pues eran hombres que venían, o sea, pasaban y hacían ofrendas de animales que por una parte, pues la prueba de que no tenían esa capacidad purificadora es que había que repetirlas continuamente. Sin embargo, el sacrificio de Cristo en la cruz, ¿cuántas veces se ha ofrecido? Una sola vez. Porque tiene valor infinito, o sea, supera, y tiene valor eterno, supera todas las edades. Cristo fue Salvador para los del siglo I, para los del siglo XX antes de Cristo, porque el poder de su gracia también tiene el efecto retroactivo, para los que de este siglo y dentro de 20 siglos. Es decir, es un sacrificio que no está limitado por el espacio y el tiempo. Y el segundo texto decía que en el que este punto del catecismo quiere subrayar y fundamentar bíblicamente esta afirmación de que el tesoro de la ofrenda de Cristo tiene valor infinito, es Hebreos 9, versículo del 11 al 28, que dice: se presentó Cristo como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de una tienda mayor y más perfecta, no fabricada por mano de hombre, y penetró en el santuario una vez para siempre, no con sangre de machos cabríos ni de novillos, sino con su propia sangre, consiguiendo una redención eterna. Pues si la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de la vaca santifica con su aspersión a los contaminados en orden a la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin tacha a Dios, purificará de las obras muertas nuestra conciencia para rendir culto al Dios vivo. Por eso es mediador de una nueva alianza, para que interviniendo su muerte para remisión de las transgresiones de la primera alianza, los que han sido llamados reciban la herencia eterna prometida. Pues donde hay testamento se requiere que conste la muerte del testador. Es decir, me salto algunos versículos para que esto no sea demasiado largo. La cita dice: pues no penetró Cristo en un santuario hecho por mano humana, en una reproducción del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora ante el acatamiento de Dios en favor nuestro, y no para ofrecerse a sí mismo repetidas veces al modo del sumo sacerdote del Antiguo Testamento, cada año en el santuario. Para ello habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo, sino que se ha manifestado ahora una sola vez, en la plenitud de los tiempos. Así también Cristo, después de haberse ofrecido una vez para quitar los pecados de toda la multitud, se aparecerá por segunda vez sin relación ya con el pecado a los que le esperan para su salvación. O sea, como veis, la carta a los Hebreos es la que insiste especialmente en que, a diferencia de todos los sacrificios que había podido hacer la humanidad en el Antiguo Testamento, que todo aquello tenía un valor limitado, en que yo haga un sacrificio pues por mi propia cuenta, ¿no?, y riesgo, por mi propia iniciativa, por mi propia voluntad. Bueno, pues vamos a ver, el tipo de valor que tenga ese sacrificio pues es limitado, como todo lo humano. Tendrá pues bueno, pues un aspecto positivo, ¿no? Pero de allá que tenga capacidad redentora, de allá que ese sacrificio tenga el mérito de obtener el perdón de Dios y obtener también la purificación de mis pecados, es que eso es una pretensión que supera totalmente, nuestras capacidades, y es impensable, vamos, ¿no? Eso es aspirar a lo que no nos corresponde por naturaleza, ¿no? Bueno, eso es lo que Jesucristo nos ha obtenido. Él, persona divina, ¿no?, la segunda persona de la Santísima Trinidad, hecho hombre, ¿no?, hecho carne, y con una voluntad humana perfectamente unida a la voluntad divina, ¿no? He aquí que vengo para hacer tu voluntad. Nos ha obtenido pues todos los méritos, ¿no?, todo el mérito que el hombre era incapaz de alcanzar para poder obtener la reconciliación con Dios
y la plena también remisión, ¿no? de la pena temporal, de todo apego, la purificación de todo apego que el pecado haya podido dejar en nosotros. Eso es lo que Cristo nos ha obtenido, ¿no? Esa es la maravilla de lo que aquí manifestamos. El punto 1477, que es el punto que continúa, dice: pertenecen igualmente a este tesoro el precio verdaderamente inmenso, inconmensurable y siempre nuevo que tienen ante Dios las oraciones y las buenas obras de la bienaventurada Virgen María y de todos los santos que se santificaron por la gracia de Cristo, siguiendo sus pasos, y realizaron una obra agradable al Padre, de manera que, trabajando en su propia salvación, cooperaron igualmente a la salvación de sus hermanos en la unidad del cuerpo místico. ¿Qué es lo que quiere decir aquí este punto? Pues que a esos méritos infinitos de Jesucristo, de esos méritos se derivan también el mérito de la Virgen María y de todos los santos. Esos tesoros de gracia que la Iglesia aplica en las indulgencias, pues esos tesoros son, en primer lugar, los que Cristo, ¿no? Los que Jesucristo, el único mediador entre Dios y el hombre, el único salvador, solo Él salva. No se nos ha dado otro nombre con el cual podemos ser salvados. Eso lo tenemos muy claro, ¿eh? Que solamente Cristo es Redentor y Salvador. Pero es cierto que los méritos de Jesucristo, Él, entre sus méritos, está también uno que es el de poder asociarnos a nosotros por su gracia, poder asociarnos a esa capacidad redentora que tiene Jesucristo. Es decir, ninguno de nosotros, ni la Virgen María, ninguno de nosotros puede tener un mérito de corredención si no es porque Cristo le ha asociado a su obra redentora. Cuando decimos que la Virgen María es corredentora, o que también los méritos de la Virgen María y de los santos se aplican en las indulgencias, pues para la remisión de nuestros pecados, todo eso no es por sí mismo, es decir, no es porque un santo o la Virgen María por sí misma tenga ese mérito redentor, no, sino porque Cristo, Dios hecho hombre, le ha asociado a la criatura humana unida a Cristo, le ha asociado a su proyecto salvífico. Entonces, es tan grande el mérito de Cristo que nos concede la gracia de merecer a nosotros. O sea, el poder merecer es un don de Dios. El que nuestras obras puedan ser meritorias y el que esas obras nuestras pues puedan ser un mérito que después se otorgue en función de otra persona por ese cuerpo místico, por esa comunión que hay dentro del cuerpo místico de Cristo. El poder merecer es un don de Dios. A veces el mundo protestante acusó, especialmente pues en aquellos primeros siglos después de la Reforma, acusaban al catolicismo, le acusaban de que al hablar de los méritos de los santos o los méritos de la Virgen María, de dejar, de haber oscurecido o de haber hecho sombra a la única mediación, al único Salvador que es Jesucristo, ¿no? De haberle quitado la centralidad, de haber olvidado aspectos como estos que yo he señalado ahora, ¿no? Pues de que no hay otro nombre en el que somos salvos que el de Jesucristo, y hay un solo mediador entre Dios y el hombre, que es Jesucristo. Bueno, pues es que ese tipo de acusaciones yo creo que son por una mala comprensión de lo que es la doctrina católica. La doctrina católica en absoluto se le ocurre decir que un santo o la Virgen María o nadie tenga un mérito por sí misma desligado del mérito de Jesucristo, en absoluto. Nuestro mérito, nuestra capacidad de merecer es un don de Jesucristo y Él nos asocia a su obra salvífica. Tal es el amor, que no solo nos santifica, sino que también unidos a Él nos concede la gracia, ¿no?, de ser instrumento de santificación para nuestros hermanos. Por eso, cuando la Iglesia dice de que en las indulgencias se distribuyen los tesoros de la Iglesia, los tesoros, ¿no?, el principal tesoro es el de la sangre de Cristo Redentora, que por cierto, ¿no?, recuerdo un pasaje de la película
de La Pasión de Cristo, esa película de Mel Gibson, que es un pasaje conmovedor, ¿eh? El pasaje de que la Virgen María, después de que su Hijo Jesucristo ha sido flagelado, y ahí hay una escena tremenda, ¿no?, del lugar en el que Cristo había sido flagelado y está lleno de sangre, la Virgen María coge el paño blanco, coge un paño blanco que además en la película es la mujer de Pilato la que se lo entrega, y María, con una unción tremenda, va empapando, va limpiando la sangre de su Hijo y va empapando ese paño blanco de la sangre de su Hijo, para que no se desperdicie ninguna gota redentora de su Hijo Jesucristo. Y en esa imagen hermosísima de esa película, pues se está como expresando gráficamente que María, la Virgen María, es imagen también de la Iglesia, que es depositaria de esa redención de Jesucristo, es como la esponja. María es como la esponja que ha recibido todos los méritos de esa sangre redentora y también los distribuye después. Quedan en depósito en María, en la imagen de la Iglesia, quedan en depósito en ella. Y para que sean distribuidos a lo largo de toda la humanidad los tesoros de la gracia, esos méritos, que no se desperdicien ni una sola gota redentora de la sangre de Cristo, que la Iglesia lo distribuya, que tenga ese poder de santificación, de purificación, que se da a través, ¿no?, pues del sacramento de la penitencia, por una parte, y en lo que hace referencia a la pena eterna, a la remisión de la pena eterna, y en lo que hace referencia a las indulgencias, pues por lo que hace referencia a la remisión de la pena temporal. Es, por lo tanto, la esponja que está empapada de la sangre de Cristo y que la distribuye, la aplica a todos aquellos que necesitamos, ¿no?, el poder de esa sangre redentora. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. El punto 1478 dice así, tiene como título: obtener la indulgencia de Dios por medio de la Iglesia. Las indulgencias se obtienen por la Iglesia, que, en virtud del poder de atar y desatar que le fue concedido por Cristo Jesús, interviene en favor de un cristiano y le abre el tesoro de los méritos de Cristo y de los santos, para obtener del Padre de la misericordia la remisión de las penas temporales debidas por sus pecados. Por eso la Iglesia no quiere solamente acudir en ayuda de este cristiano, sino también impulsarlo a hacer obras de piedad, de penitencia y de caridad. Afirmación así central o principal de este punto. Nos recuerda que las indulgencias se obtienen por la Iglesia en virtud de ese poder que el Señor le dio de atar y desatar. ¿Os acordáis de ese pasaje del Evangelio en el que Jesús le dice a Pedro: lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo? Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, te daré las llaves del reino de los cielos. Es decir, es un momento en el que Cristo está transmitiendo, ¿no?, a su autoridad. No es que la esté transmitiendo en el sentido que él deje de tenerla, sino que el ejercicio lo está encomendando, lo está encomendando a la Iglesia. Poder de atar y de desatar. Lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Esa imagen de atar y desatar queda también gráficamente, ¿no?, expresada en lo que son las indulgencias. Porque las indulgencias están desatando esa pena que conllevaba en nosotros las esclavitudes que el pecado, ¿no?, ha ido ejerciendo en nosotros, ¿no?, ha ido provocando en nosotros. El pecado tiene esa capacidad, esa virtud de atar, de estar atándonos, de estar disminuyendo nuestra libertad. Eso es muy importante que entendamos eso. El pecado disminuye la libertad del hombre. Le ata, supone hábitos adquiridos, de los cuales después es difícil desprenderse. Aquello que decía San Pablo, ¿no? Veo esa ley dentro de mí, una ley que es tirana, ¿no?, que dice uno: hago lo que no quiero hacer, y lo que me propongo hacer no soy capaz de hacerlo. ¿Quién me librará?
¿Quién me librará de esta contradicción que tengo dentro de mi carne, ¿no? O sea, no soy libre, estoy atado, ¿eh? Esa falta de libertad tiene que ser reconquistada por Cristo, ¿no? Cristo está llevando a cabo una batalla dentro de cada uno de nosotros para reconquistar la libertad, ¿no? Que es como la reconquista, en la que poco a poco, ¿no?, pues, los cristianos iban quitando terreno, ¿no?, a aquellos musulmanes que habían invadido España. Bueno, pues aquí utilizamos la palabra reconquista en el puro sentido espiritual, por el que Cristo va reconquistando espacios que el pecado había robado, espacios de libertad, en el que habíamos sido, pues eso, seducidos, y la voluntad había dejado de estar al servicio, ¿no?, pues, de la razón y de la fe, para ser subyugada por las pasiones. Bueno, pues en esa batalla por la libertad del hombre, bajo la voluntad de Dios, porque solamente bajo la bandera de la voluntad de Dios el hombre puede ser libre. Lo que es absurdo totalmente, no es que alguien presente la palabra libertad como diciendo yo tengo que ser libre, y libre es, pues eso, no estar ni bajo el influjo de la voluntad de Dios, ni tampoco bajo la seducción de Satanás, ¿no? Libre en terreno intermedio, ¿no? Terreno de nadie. No, mira, el terreno de nadie aquí no existe. Aquí no existe el terreno imparcial, es que no existe. No podéis servir a dos señores, ¿no? Y el que no está conmigo está contra mí, y hay muchas frases del Evangelio que nos recuerdan que no existe el terreno pues imparcial, el terreno de nadie. También la meditación de las dos banderas famosa de San Ignacio nos lo recuerda. Es decir, el que no está bajo la bandera de Cristo, el que no está liberado bajo la bandera de Jesucristo, pues estará esclavizado bajo la bandera de este mundo y de Satanás. O sea que las indulgencias son un tesoro por el que la Iglesia quiere desatar lo que el pecado había atado, es decir, quiere desatar todos los apegos, todas las penas que de esos apegos se conllevaban. Es un poder de liberación el que la Iglesia está ejerciendo. Hay otra afirmación importante de este punto. Dice, por eso la Iglesia no quiere solamente acudir en ayuda de este cristiano, sino también a impulsarlo a hacer obras de piedad, de penitencia y de caridad. Es decir, no entendamos, como ya hemos tenido ocasión aquí de decir, que las indulgencias nos dispensan del ejercicio de las virtudes. No, mire usted, eso es entender mal las cosas, ¿no? Como aquello que decíamos, de que también puede estar un recurso equivocado, de decir, reza por mí. Como yo no rezo, que recen otros por mí. Pues no, eso es casi un recurso a un argumento, pues, para abusar de las cosas de Dios, ¿no? O sea, la Iglesia, cuando concede una indulgencia a una persona, no es para dispensarla de que ella misma se ejercite en la oración y en la penitencia, pues en la caridad. No, en absoluto. Es para motivarla más a ello. El hecho de que se nos dé gratuitamente, ¿no? Se nos dé gratuitamente, pues, algo, no es para desmotivarnos en nuestro ejercicio, sino todo lo contrario. Es para que caigamos en cuenta de que es un don de Dios, de que es gratuito. Pero precisamente porque es gratuito, es que nosotros a veces, uno de los problemas que tenemos es que hemos confundido la palabra gratuito con superficial, y en absoluto no es lo mismo. Una cosa gratuita no es algo superficial. A todos nos parece, lo que es gratis no debe de valer mucho, lo que no debe de ser muy importante. Si es gratis, no. No confundamos gratuito con superficial. Lo más gratuito en la vida es lo más esencial. El amor de nuestros padres es gratuito, y tú verás si eso es lo esencial, es lo determinante en nuestra vida. El amor de Dios, que es totalmente gratuito, no es superficial, es esencial. Ojo, por lo tanto, con confundir, pues como las indulgencias, ¿no? Pues son gratuitas porque, bueno, pues eso, te las pueden dar
Para empezar, que eso es ridiculizar, porque a veces se piensa que por hacer meramente por la exterioridad de un acto que he ido a ganar el jubileo y he entrado por la puerta esta, pues por entrar por esta puerta ya tengo ganado la indulgencia, ¿no? Bueno, vamos a ver, no ridiculicemos las cosas. Ese signo externo solamente tiene valor en la medida que sea un signo de un corazón contrito y humillado y con un pleno deseo de entrega a Dios. ¿Me explico? No juguemos con los signos. A ver si nos pensamos que por entrar por una puerta y dar ahí unas vueltas y luego irnos al restaurante de frente a pegarnos una buena comilona, pues eso, para celebrar que hemos ido a este santuario, a ver si nos pensamos que eso de repente automáticamente nos deja plenamente purificados. Bueno, no juguemos con los signos. Eso tiene valor y tiene razón de ser en la medida que sea expresión de un corazón contrito y humillado, plenamente confiado en la gracia de Cristo, depositada en manos de la Iglesia. Es muy importante, ¿no?, que no juguemos con las cosas de Dios. Por eso dice aquí que la Iglesia, cuando ofrece la indulgencia a un cristiano, le impulsa a hacer obras de piedad, de penitencia y de caridad. Y la mejor expresión de que esa indulgencia ha estado bien ganada, o sea, de que ha sido bien recibida y que no ha sido un acto, pues eso, un acto de cumplimiento, la mejor prueba será que esa persona, después de haber recibido la indulgencia, tiene más conciencia de tener que vivir las obras de penitencia, de caridad y de oración. De lo contrario, mal signo, mala pinta tiene la cosa. Da la impresión de que ha recibido esa indulgencia, pues vamos, así como un poste, pero no sintiéndose llamado por Cristo a asociarse, ¿no?, a esa tarea de purificación. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos. El punto 1479 ya es el último que se dedica al tema de las indulgencias, y comentándolo pues vamos a concluir estos días que hemos dedicado a explicar pues esta doctrina católica. Dice el punto 1479: puesto que los fieles difuntos en vía de purificación son también miembros de la misma comunión de los santos, podemos ayudarle, entre otras cosas, obteniendo para ellos indulgencias, de manera que se vean libres de las penas temporales debidas por sus pecados. Pues otro recordatorio a que los fieles difuntos que están pues en el purgatorio, que están en vías de purificación, forman parte de la Iglesia. Acordaros de que la Iglesia el 1 de noviembre y 2 de noviembre celebra dos cosas distintas que a veces pues se tienden un poco a confundir, ¿no? El 1 de noviembre es la festividad de todos los santos, en la que se celebra el día de todos aquellos que están en el cielo triunfantes, y el 2 de noviembre se celebra la misa el día de todos los difuntos, haciendo referencia a todos aquellos hermanos nuestros que están en el purgatorio en camino de purificación hasta llegar al cielo. Lo que ocurre es que popularmente suele haber un poco de lío esos dos días, porque claro, como el día festivo, de no ser que coincida en domingo el 2, ¿no?, el día festivo suele ser el 1, pues claro, pues se suele aprovechar para ir al cementerio el día 1. Y el día 1 allí se ponen las flores en todas las tumbas, etcétera, y entonces parece que no queda claro si estamos celebrando la liturgia del día 1, que es el de todos aquellos que están en el cielo, ya que han triunfado, la historia de todos los santos de la humanidad, de toda la historia de la Iglesia, o estamos más bien pidiendo por los difuntos, que es más propio del día 2, ¿no? Nos suele haber un poco de lío ahí. Suele haber un poco de lío en qué es lo que estamos celebrando. Pero es bueno distinguir que el día 1 de noviembre estamos acordándonos de la Iglesia celeste, de la Iglesia triunfante en el cielo, y el día 2 de noviembre nos estamos acordando de la Iglesia purgante, de los hermanos nuestros que están en el purgatorio, en ese estado de purificación previo a poder entrar a ver el rostro de Dios. Pero son Iglesia, ojo, son Iglesia. Y es muy importante que lo sintamos así, y que nos demos cuenta de que las indulgencias pues tienen una razón de ser, de aplicación hacia ellos, pues importantísima, y hay que decir
que en la medida en que en el seno de la Iglesia Católica pues también han corrido aires de secularización, una de las primeras doctrinas que hemos dejado en la penumbra, en el olvido, que hemos silenciado, ha sido esta, lo de la oración por las almas de purgatorio. Entonces vamos a ver que creo que no tenemos que caer jamás en este peligro de que por afirmar un aspecto importante del Evangelio dejemos en el olvido otros. Todos los aspectos tienen que ser afirmados conjuntamente. Y si, por ejemplo, pues ha habido momentos en los que la dimensión social de ayuda a los pobres, etcétera, ha caído en el olvido, pues por supuesto que tiene que ser recuperada. Y si hay otros momentos que yo creo que es el presente, en los cuales pues a veces la predicación del Evangelio casi está exclusivamente referida, ¿no?, a los aspectos sociales de la importancia de la entrega a los excluidos y a los más pobres, etcétera. Ojo, que tenemos que rescatar del olvido otros aspectos que en absoluto son incompatibles con estos aspectos pues, más sociales, ¿no?, del cristianismo, en absoluto son incompatibles, y que tenemos que seguir predicando sin dejar en la penumbra y sin dejar en el olvido. Sin dejar en el olvido. Yo he tenido ocasión de decirlo en más de una ocasión, que hay dos formas de leer el Evangelio y de leer el catecismo de la Iglesia Católica, y de incluso predicar la misma doctrina católica en su conjunto, ¿no? Una forma es la de decir, voy buscando en la Biblia o voy buscando en la doctrina de la Iglesia aquellas cosas que más se identifican con mi sensibilidad. Pues mira, a mí lo que más me gusta, así, lo que más me atrae pues del cristianismo es esto. Lo busco y me quedo con ello, y lo otro lo dejo más en el olvido. Y otra forma de lectura, que en mi opinión es más evangélica, otra forma de lectura es ir leyendo el Evangelio, ir leyendo el catecismo, y allí donde encontramos un punto en el que especialmente me doy cuenta de que yo soy menos sensible hacia eso, de que esto lo tengo más en el olvido, de que esto me es menos connatural, detenerme en ello, centrarme más en ello y prestarle más atención a aquello en lo que yo tengo menos atracción, porque eso quiere decir que yo ahí tengo una carencia que tengo que intentar suplir. Y no buscar en el Evangelio lo que a mí me confirma en mi estilo, sino buscar aquello que denuncia una carencia mía, ¿no? Entonces yo creo que una de las carencias mayores es esta, la de la oración por los difuntos, la oración por las almas del purgatorio. A veces el hecho de que cuando hablamos de los difuntos, digamos, estamos hablando ya de que nuestro hermano ha resucitado, pero ¿cómo que ha resucitado? Estamos aquí confundiendo la resurrección del día del juicio final con lo que es la doctrina católica de la separación de alma y cuerpo en el momento de la muerte. Es que a veces también abusamos, casi podemos convertir el momento del fallecimiento de una persona en un momento como si estuviésemos canonizándole. Nuestro hermano está en el cielo. Hombre, eso de que está en el cielo, nos hemos juntado para pedir por ello, pero no convirtamos nunca un funeral en una canonización. Digo yo, ¿no? No vamos a confundir una cosa, pedir por el alma de una persona que ha fallecido, con proclamar que está en el cielo, pero eso no podemos hacerlo nunca. Y en segundo lugar, distinguir lo que es la resurrección final del estado actual de un alma que después de haber fallecido, pues está en un estado intermedio esperando a la resurrección final de los cuerpos. Pero mientras tanto este alma separada de su cuerpo sí está en Dios en el cielo, o está en el purgatorio, en estado de purificación, o está también, ¿no?, Dios no lo quiera, pues en el estado de condenación eterna. O sea que es importante afirmar nuestra fe católica y no armarnos líos, ¿no? Porque a veces por silenciamientos y por callar sin no hablar de estos temas, a veces por deformaciones, pues claro, pues podemos liar y confundir y también de alguna manera pues no ser voceros y pregoneros, como tenemos que ser todos los cristianos, todos, comenzando por los obispos, todos tenemos que serlo, voceros de esta palabra de Cristo depositada en la Iglesia y
Y esto es lo que estamos haciendo con esta explicación del catecismo de nuestra madre, la Iglesia. O sea que lo que termina diciendo, ¿no?, este punto, en 1479, que la Iglesia, la doctrina y el tesoro de las indulgencias, especialmente lo aplica a los difuntos. Bueno, especialmente. También lo aplica a los difuntos, aparte de también a nosotros que lo necesitamos, pero es un signo de solidaridad. Acordemos de que una de las obras de misericordia espirituales era la de orar por vivos y difuntos. Ojo, que orar por vivos y difuntos, orar por nuestros hermanos difuntos, es una obra de misericordia. Como le amo a una persona, le deseo lo mejor para ella. ¿Y qué es lo mejor que puedo desearle a una persona? Que vea el rostro de Dios. Amo a esa persona, le deseo lo mejor, le deseo a Dios para ella. Y por eso ofrezco también, ¿no?, unas obras que indulgenciadas, ¿no?, por la Iglesia, que tienen una indulgencia, la ofrezco pues por su purificación. Bien, dejamos aquí estos días que hemos dedicado a la explicación de las indulgencias que están dentro del capítulo más amplio del sacramento de la penitencia. Ahora me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.